Continuamos con Noticias Infraganti, soy María José Cadena y les recuerdo antes de continuar que sigan nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Nos pueden seguir desde Facebook hasta YouTube, activen las notificaciones y también síganos en las páginas que tenemos de Encadena para nuestra comunidad. Es muy importante tocar todos los temas que nos envíen o si tienen algún proyecto que impacte de manera positiva a nuestro estado, nos lo pueden compartir. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema que nos han mandado mucho, que es el incremento de grupos migratorios de personas en México, ¿no? Especialmente en Quintana Roo, ¿cómo está la situación? La migración siempre ha existido, es un hecho constante en la historia de la humanidad, tal cual si las personas no hubiéramos llegado y aprovechado la movilidad hace cientos de miles de años, no estaríamos en donde estamos, las civilizaciones no se hubieran creado, como la mesoamericana, las culturas mesoamericanas, la maya, por ejemplo, en fin. En nuestros días, obviamente el contexto de las migraciones y el desplazamiento de las personas llega a ser difícil, sobre todo se recrudece cuando las personas migrantes, las comunidades migrantes se exponen a incontables riesgos que va más allá de cruzar de un lugar a otro sin los documentos, ¿no? También el tema del crimen organizado, las cuestiones medioambientales, el tema de la salud, etcétera. Por ello, quiero que conozcan Casa de Refugiados México, que es un programa sin fines de lucro, apartidista, laico, que busca desarrollar espacios solidarios y respetuosos bajo los valores de paz, poniendo como prioridad los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Escuchen esta información. Hola a todas y a todos, estamos con una persona que nos visita desde el centro del país para hablar de un tema que es muy relevante para Quintana Roo, para la península de Yucatán y para el mundo en general, que es el tema de la migración. Muchas personas nos han preguntado con cierta preocupación sobre los altos niveles de flujos migratorios que estamos viendo en Quintana Roo, también en otras partes del país, incluyendo el sur-sureste, las caravanas migrantes que obviamente han crecido en la zona norte rumbo a Estados Unidos y bueno, qué mejor de una persona experta como Gerardo Talavera, director de Casa Refugiados México, aprovechando su visita a Quintana Roo, en la cual sé que tienen una agenda súper apretada, sé que tienen una agenda tanto con autoridades estatales y municipales, así como grupos estudiantiles de diferentes universidades aquí en Quintana Roo, pero bueno, poder tener esta plática y poder pues resolver varias dudas de un movimiento migratorio que ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente creo que la pandemia también ha cambiado los flujos migratorios que tenemos. Gracias, Gerardo, por brindarnos tu tiempo y de todo tu equipo tan valioso por acá. Sí, pues muchísimas gracias por recibirnos por acá y justo estamos acá para contar un poquito. Gracias por abrir esta puerta. La idea es pues contar qué está pasando un poquito en la ciudad de México, en el país y qué también, que es muy peculiar, que está pasando en Quintana Roo. Casa Refugiados somos una asociación civil que colaboramos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que empezamos en 2012 constituidos legalmente como un proceso de educación para la paz. Es decir, salíamos a los espacios públicos, a las universidades, a contar qué es el trabajar en la diversidad, en la interculturalidad, y crear espacios solidarios para entender que pues hay personas en el mundo que se desplazan por distintos contextos y particularmente las violencias y ahora ya el cambio climático pues orillan a las personas a que sin buscarlo tengan que salir de sus lugares de origen para buscar condiciones pues donde puedan estar habiendo tenido esta pérdida, ¿no? Que es el tener que moverse sin quererlo. Después de eso, bueno, empezamos un proceso de integración local, buscamos generar condiciones para que las personas tuvieran medios de vida sostenibles, en la realidad también mexicana, y posteriormente hacemos un programa de acompañamiento legal y buscamos procesos de asistencia humanitaria, que es decir, personas que llegan en alguna necesidad urgente, ¿no? Decimos así desde lo humanitario, están buscando salvar la vida. Entonces en este huequito de salvar la vida pues se activan distintos procesos, ¿no? Entonces tratamos de hacer todo eso en coordinación, como tú lo dijiste hace rato, con gobiernos, con universidades, con empresarios, también empresas, ¿no? Que se interesen por ayudar a personas y sociedad civil en general. ¿Cómo alguien pasa de ser una persona migrante a ser un refugiado en México? Sí.
Hay dos grandes versiones, ¿no? La primera es como esta parte y del ideario del refugio, donde pues todas las personas tienen derecho a reconocerse y a definirse como personas refugiadas, ¿no? Porque sienten que están huyendo por alguna persecución o por distintos componentes. Esa es una que, digamos que es reconocible y es válida en términos morales, ¿no? Para las personas. Y la segunda, que es la parte administrativa, donde pues hay una convención de Ginebra, ¿no? Desde el 51, donde se consagra todo este marco normativo de derecho internacional humanitario para las personas refugiadas, que yo siempre, a mí me gusta mucho explicarlo cuando hablamos de personas refugiadas, porque podemos ver el círculo, lo más lejos que tenemos de pronto son los instrumentos internacionales, Naciones Unidas, todo eso, pero ese instrumento va haciendo una manera de cascada, de tal manera que en México llega una constitución, esta constitución tiene su ley sobre refugiados y ahí lo que tenemos que hacer todas las personas, una persona extranjera que llega a territorio mexicano que no quiere volver a su país por un temor fundado, esta es como la expresión clave del refugio, ¿no? Temor fundado por diversos componentes, tiene que ir con una autoridad, como puede ser la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tendría que ser idealmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Que es la Comar. La Comar, exacto. Pero todas las instituciones están obligadas a ser oyentes de cualquier persona en movimiento extranjera que quiera pedir refugio. Es complejo porque no hay como tanta capacidad institucional como para hacerlo. Mayoritariamente siempre es migración. ¿Por qué? Porque pues es quien está en los puntos de acceso al territorio. Entonces, por ejemplo, un aeropuerto como el de Cancún, que tiene el flujo más elevado de vuelos a nivel nacional, ¿no? Entonces, en esos vuelos llegan personas extranjeras y algunas tienen este temor fundado. Entonces, la autoridad, ahí no hay una oficina de la Comar, pero si hay una autoridad migratoria, un funcionario público, que si la persona dice, tengo miedo de volver a mi país, en ese momento tendría que activar este derecho a la persona a no ser devuelta, que es un compromiso que México tiene firmado. Entonces, administrativamente, lo que tiene que hacer la persona es acercarse a alguna autoridad migratoria para que para que la Comar empiece el trámite administrativo. Y en ese momento la Comar le va a decir, déjame ver, ¿no? O sea, no es un reconocimiento de facto, por lo menos no ahora. Hay figuras que sí lo permiten, hoy no hay ninguna. Pero tiene que ir al gobierno, la persona extranjera tiene que ir con el gobierno mexicano, en este caso pensemos la Comar, en el caso más fácil. Llega la Comar le da un documento que es su constancia de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. Este es un documento que trae su foto, trae una CURP, trae distintos sellos de agua, digamos, es un documento oficial. De hecho es una identificación, solo que es tamaño oficio, y ese documento le permite ya administrativamente ser una persona con una estancia regular, en una estancia de razones humanitarias desde el Instituto Nacional de Migración. Se vuelve como una especie de canje, o sea, llega con su cartita, se presenta ante Migración y Migración le tiene que dar un documento o una tarjeta que lo identifique como persona visitante por razones humanitarias. Así es, y una vez que tienes un estatus de refugiado no puedes ser detenido por cualquier autoridad y repatriado, ¿no? Sí, exacto. A tu lugar. Sí, los solicitantes, el primer paso es la solicitud. Primero estamos como en este huequito de, déjame ver, el gobierno tiene esta opción de decir, yo necesito 45 días, se supone, para saber si sí eres refugiado. Entonces, en esos 45 días, estos documentos te tienen que proteger. Esa es la palabra clave del proceso de refugio. O sea, todo esto pasa porque se supone que el Estado tiene que proteger a las personas. Entonces, cualquier detención, cualquier deportación, cualquier cosa alrededor de eso, pues es una violación a los derechos humanos que se puede denunciar y se puede hacer todo un proceso. Hay distintos componentes que a veces no nos enteramos, eso es importante, y a veces no están al mismo orden de las necesidades de las personas, como que hay una condicional muy importante, que es que la persona no puede salir del territorio de la entidad federativa donde pide refugio. Es decir, si yo vengo de Venezuela y llego a Quintana Roo y en Quintana Roo pido la condición de refugiado, no puedo salir del estado de Quintana Roo hasta que no termine mi trámite. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque luego dicen, oye, es que yo era solicitante y me detuvieron en Sinaloa. Ok, ¿dónde pediste refugio? No, y mi solicitud fue en Quintana Roo, pero no me quise quedar allí. Ah, bueno, pues eso explica una posible detención porque el trámite se anula. Claro. Uh-huh. Todas estas caravanas que han aparecido en los últimos años en los medios de comunicación, que obviamente es diferente una caravana migratoria que tiene como objetivo final llegar a los Estados Unidos y buscar este mismo proceso, pero con el gobierno de los Estados Unidos
a una persona que llega a México y llega a cualquier estado, en este caso Quintana Roo, y que está buscando estar con el estatus de refugiada, ¿no? Se tiene esta noción de que la Comar y las autoridades migratorias pues no se dan abasto a la cantidad de personas que están llegando a nuestro país. ¿Es real esa noción? Sí. Es una realidad muy dura también que se enfrentan las personas migrantes. Sí, claro. Más o menos desde 2010 Amnistía Internacional sacó un informe que se llama Víctimas Invisibles, que decía que calculaban, porque no hay un dato sólido, que se calculaba que había un flujo de personas al año migrantes de 2.7 millones de personas al año, ¿no? Te estoy hablando de hace 12 años, 13 años. Sin hoy tener un dato sólido, real, porque sinceramente es imposible, sería alguien muy irresponsable dar un dato, pero sí se pueden hacer estimaciones. De esas estimaciones pasamos de 2010 estos 2.7 millones a 2023 casi entre 4 y 5 millones de personas que transitan por el territorio mexicano en este flujo migratorio mixto, ¿no? Y en este flujo migratorio mixto hay de todo. O sea, hay personas que quieren llegar a Estados Unidos, hay personas que no saben ni siquiera dónde van, que solo están huyendo, hay personas que están siendo expulsadas de algunos países del sur de América. Primero, ya no es este estigma, por decirlo así, de que solo es un flujo de Centroamérica, son personas de muchas nacionalidades, pero que peculiarmente y particularmente Cancún y Benito Juárez se está volviendo un espacio de llegada, pero de personas que sí están construyendo un plan de vida que no es forzosamente este tránsito del sur al norte. Entonces eso es muy, muy, muy relevante, lo veníamos comentando de hecho en todas estas visitas que hemos tenido, el poder detectar que el trámite de la condición de refugiado, particularmente en Quintana Roo, es lento. ¿Sí? O sea, no es un trámite, por ejemplo, en la Ciudad de México no es que sea expedito, pero tarda mucho menos tiempo el poder tener una constancia, el poder tener una tarjeta. O sea, todo ese caminito se puede resolver en una semana, en un buen proceso. Acá llega a tardar de 2 a 4 meses. Entonces no es algo que se decida, que una persona que tome la decisión de ser refugiado está con la realidad de que quiere estar acá o puede vivir acá si hay las condiciones adecuadas. Entonces eso implica que las personas que llegan a Quintana Roo, a Cancún particularmente, a pedir esta protección, pues sí están planeando aportar a sus comunidades. ¿Cómo hacemos comunidades interculturales? ¿Cómo las interconectamos a las personas para que se conozcan, para que vean que pagan impuestos, para que vean que además puede haber una diversidad de pensamientos positivos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la razón por la cual se tarda más este proceso en Quintana Roo? ¿Es falta de presupuesto? ¿Es falta de también capital humano? Sí. A veces eso nos ha pasado mucho, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración aquí en Quintana Roo. Se han hecho esfuerzos para ampliarlo, pero a veces eso pues se tarda un poco más. ¿Crees que vaya por ahí el tema, que se tarde más el proceso? Sí, casi siempre es presupuesto. Y casi siempre es personal, ¿no? Bueno, eso creo que es una realidad cotidiana. Por otro lado, también es ir entendiendo que Quintana Roo, Cancún y Benito Juárez están creciendo mucho y muy rápido. También de pronto parece que no todas las autoridades son sensibles a estos procesos, ¿no? O sea, el decir esto, tienen el aeropuerto con más flujo de vuelos internacionales a nivel nacional, ya superando el de la Ciudad de México, que había seguido históricamente este punto de ingreso. Yo creo que es un factor, es un foco, ¿no? que pone alertas para decir, ahí hay personas que necesitan protección y son personas que están llegando de todos lados, ¿no? Entonces ahí se necesita invertir. Es una palabra, digo, muy asociada a negocios y eso, pero sí se necesita invertir atención, tiempo, para saber que pues las realidades son diversas, complejas y crecientes, ¿no? Es decir, el estatus de los refugiados en Quintana Roo puede ser diferente al estatus de personas que buscan eso en otra zona de México. O sea, ¿crees que aquí esté incrementándose como ese plan de vida a largo plazo de las comunidades migrantes? Sí, yo creo que tiene su componente propio, porque una persona que quisiera llegar a Tijuana no tendría por qué pasar por Quintana Roo o por el aeropuerto de Cancún si no quisiera, ¿no? O si viniera en avión o si viniera terrestre. Entonces, como eso no es una condicionante territorialmente, entonces ya muchas de las personas que llegan acá de alguna manera traen un proceso mucho más
pensado también de espacio donde puedan integrarse. Y aquí en Quintana Roo, ¿cuáles son las nacionalidades que más están llegando a pedir calidad de refugiadas? Sí, mira, Honduras es una de las primeras que tiene un número alto, Cuba también es un número bastante alto, y Venezuela históricamente también ha sido uno de los espacios con mayor, de las nacionalidades con mayor solicitantes. En algún momento hubo un flujo de haitianos, o sea, ha habido distintos flujos, pero yo creo que esas serían como las principales. Habría que ver que hay otros flujos, y justo teníamos reunión con el gobierno de Guatemala y todo eso. O sea, hay otros flujos que son orgánicos y no están asociados al refugio, ¿no? O sea, una persona guatemalteca a lo mejor en otra parte del territorio pide refugio, acá no forzosamente. Así ¿no? es. Uh-huh. Y también una persona que está en calidad de refugiada no puede regresar a su país de origen, pero sí puede enviar cosas. Sí, exacto. O sea, bueno, un poco el concepto jurídico de refugiado, de persona refugiada, asocia que hay un temor fundado de persecución por el cual no regresar a su país. Entonces, de ahí que se activa la protección internacional. Entonces, sobreentiende, bueno, no se sobreentiende, sí se da por entendido que no forzosamente la persona, que la persona no puede regresar a su país, por eso se protege, pero sí, el tema de envío y demás cosas, eso es, digamos, que es algo que vemos constantemente, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, uh-huh. Con los vuelos directos que tenemos a Caracas, uh-huh. y los vuelos que tenemos hacia La Habana, Cuba, que uh-huh. muchas veces también son un poco vuelos que se vuelven un poco de carga, ¿no? Que estás enviando cosas, yeah. enviando suministros para familiares, amigos, cosas que se necesiten uh-huh. en estos países en donde pues hay una gran población internacional que vive aquí en Quintana Roo. Sí, claro, o sea, al final, bueno, creo que uno de los estereotipos, ¿no?, de las líneas de la movilidad humana es que tratan de viajar hombres solos o viajan mujeres, ¿no?, que aportan recursos, o sea, que vienen a trabajar también porque al final tienen una realidad de la cual pues tienen que aportar, ¿no? Tienen familias, ¿no? En México, yo creo que el mejor ejemplo de esto lo explicamos desde qué hacen los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? No pensemos en otras nacionalidades, qué hacen los mexicanos en Los Ángeles, qué hacen los mexicanos en Nueva York. Sí, chambearle. ¿No? Exacto, están trabajando. El único diferencial que yo vería es que las personas, particularmente venezolanas, a partir de 2021 necesitan una visa para llegar al territorio mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado, particularmente con nacionalidades de Venezuela? Eso, o sea, el hecho de decir, antes podía transitar sin una visa y eso me permitía protegerme en países como México, se transformó para ahora sí, es muy complicado que las personas consigan primero su pasaporte. Es un gran reto que vemos por costos, por muchas razones, y la segunda, que además del pasaporte de su nacionalidad venezolana, consigan una visa que les permita llegar al territorio mexicano. Entonces esos componentes pueden ser muy tardados, entonces eso orilla que las personas pues te estén empezando a llegar a pie, que ese es otro gran diferenciador de hace unos años a la fecha, es que todo este flujo del sur del continente es a pie. Y eso, la realidad es que tiene consecuencias mucho más violentas, o hemos visto o estamos detectando que hay muchas más violencias o consecuencias de violencia por hacer que las personas transiten pues desde Argentina algunos, por el Darién, y que suban por Centroamérica, tienen muchísimas consecuencias psicoemocionales y demás, ¿no? Que todavía no vemos el fondo, también hay que decirlo, pero que sí está dejando escenas de terror pues documentadas, ¿no? O sea, suicidios, asesinatos, detenciones, o sea, muchísimas cosas en la ruta. Claro, y aparte es saber que una persona que migra por estas condiciones no es una vacación, no es una elección que a veces tienen de varias opciones que pueden hacer ellas y sus familias. También hablas de esta migración mixta en el cual incluye familias con menores de edad que justo migran a pie en esta migración intracontinental, que es muy duro, ¿no? Tú piensa en el mapa de América Latina y piensa los kilómetros que hay desde Chile o desde Argentina o desde Brasil para llegar a México, a la frontera entre Guatemala y Chiapas, siquiera.
estás hablando de muchos kilómetros, estás hablando de también cambios medioambientales, de diferentes países, con diferentes retos, con diferentes violencias. Entonces todo se va incrementando a la hora de optar migrar. Y además algo que me gustaría hablar contigo sería el tema de la discriminación. También las comunidades migrantes, de acuerdo con APRED, pues son de las comunidades que enfrentan también mayor cantidad de prejuicios, de violencias, de discriminación. Desde una discriminación puede ser desde darles un trabajo y no darles ni siquiera un tipo de seguridad o acompañamiento que hay, hasta, bueno, delitos mucho mayores, ¿no? Sí, sí, acabas de tocar dos temas muy, muy importantes. La discriminación es algo que hay que estar combatiendo todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y es algo como regular de todas las poblaciones que somos parte de nuestras comunidades. Yo creo que eso es importante entenderlo. Sí, las personas migrantes en desigualdad viven mucha discriminación, ¿no? O sea, una persona afrodescendiente, una persona con un tono de voz y piel morena en ciertas zonas del territorio, ¿no? O sea, orgánicamente, bueno, no orgánica, en el proceso comunitario sufre discriminaciones. No así, pues, otras poblaciones, ¿no? También que más allá de su ingreso, más allá de su dinero, México tiene componentes determinados, ¿no? Hacia la blanquitud de las personas, hacia este tipo de cosas, que puede hacer más fácil o más difícil el proceso de integración. Lo voy a decir totalmente en positivo, pero en Ciudad de México, por ejemplo, las comunidades ucranianas, cuando empezó la guerra, pues venían huyendo de su país y tenían todos los causales de una persona refugiada, ¿no? Una guerra, desigualdad, salieron huyendo, ¿no? Y llegaron a una comunidad que les recibió bien, ¿no? Pero habría que ver cuáles son estos componentes alrededor de la comunidad, lo cual les permite como hacer un poquito más fácil el camino. ¿Crees que sea porque en su mayoría, obviamente no todos, pero son personas blancas? Yo te diría que tiene que ver con, o sea, que no es la piel, el color de piel de la persona, es la interpretación de la comunidad hacia eso, ¿no? O sea, donde sí es un poco más difícil, donde personas africanas en el mismo contexto la pueden pasar muy mal, ¿no? Entonces de pronto también hay un rol de lo local, y voy a decirlo así, del trauma local, de cómo va modificándose para ser una mayor comunidad, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar, o sea, que esa es la respuesta que nosotros tenemos. O sea, no es algo fijo, sí es algo que tenemos que reconocer, pero que no es algo reconocer para transformar. Vamos a decir qué tenemos que hacer para ayudar a que las comunidades entiendan que no es por eso que una persona puede aportar, ¿no? Que no es, o sea, que no determina más que sus actos y su aporte cómo es positivo a la comunidad, ¿no? Entonces, eso es algo que venimos trabajando, que como tú dices, la CONAPRED lo tiene bastante medido, ¿no? Y sí lo visibiliza. Igual se han sacado de hecho informes de discriminación por color de piel en Ciudad de México, justamente, donde pues sí, eso es algo que ya es un indicador, o sea, no es algo que, digamos, no es algo que se inventa, o sea, ya está medido, pero que creo que, o sea, el reto ahí es de los que queremos vivir en México, queremos integrarnos en México, pues ahí está uno de los grandes retos. Y esta parte que mencionabas ahorita me llamó mucho la atención, de cómo reconocer estos flujos migratorios, es que a veces no los vamos a entender, ¿no? Pero a veces, y más que ponernos en sus zapatos, de pronto es como cuestionarnos a nosotros mismos qué haríamos si. Entonces, ¿qué tendría que haber vivido una persona con 5 hijos para preferir estar en un tren, para preferir cruzar una selva sin vacunas, o sea, para preferir pasar todo eso que quedarse donde está, ¿no? Y ahí es donde donde pues hacemos estos procesos de educación para la paz y de empatía, ¿no? Porque no vamos a entender, yo hoy no voy a entender que todo lo que tuvo que vivir una familia de 8 integrantes para decidir atravesar una selva donde van a haber cadáveres en el camino, ¿no? O sea, eso pues, va a ser muy difícil que lo entendamos, pero sí podemos entender la empatía en el lugar donde están. Claro. Claro, y creo que parte de su labor como Casa Refugiados México es el tema de la educación, el tema de que nos acerquemos a tener estas herramientas para ver a las personas más allá de
de su contexto de su nacionalidad, sino de entender las raíces de esas violencias y no es algo nada más que se debe quedar en papel. Te preguntaba sobre estas iniciativas del gobierno federal que se han puesto en práctica hace 2 años aproximadamente, porque pues la pandemia frenó muchos temas hablando de flujos migratorios. Sobre estas iniciativas del gobierno de México junto con gobiernos centroamericanos, si han tenido ya un impacto positivo en las comunidades. Aún tal vez será muy rápido para saber si están atendiendo estos programas internacionales, pues una de las tantas raíces que hace la movilidad humana, ¿no? O sea, que provoca estos flujos migratorios. Sí. Sí, fíjate que en 2015 se firmó el Pacto Global para las Migraciones, ¿no? Para una migración segura, ordenada, regular, ¿no? El Pacto Global incluía refugiados y de ahí se desprende un instrumento que aplica para la región que se llama el Marco Integral para la Protección y Soluciones, el MIRPS. Es un instrumento como piloto, por así llamarlo, que firmaron 7 países de la región, que fue, vamos a empezar por México, pero fue Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Panamá, ¿no? Que es como toda esta zona, y con el apoyo de los gobiernos del norte como España, Estados Unidos, hoy Canadá, ¿no? Empezaron a hacer un fondo de atender a las causas, que es o sea, hay muchas políticas públicas ya nacionales de estos 7 países que de pronto como que lo que vemos es que están tratando de invertir a que las comunidades estén más sólidas. Sí, como tú dices, o sea, es difícil ahora medirlo. Creo que tenemos retos de sostenibilidad en la región definitivamente y de decirlo. Yo creo que es lo primero, que la desigualdad tiene que cambiar, ¿no? Porque si la desigualdad no cambia y las violencias no cambian, o sea, para mejorar, pues sinceramente es que no, o sea, ahorita hablamos de un flujo continental, pero pues al rato más bien es toda la región queriendo salir de la región, ¿no? Y eso estaría muy complicado. Así es. Y por último, para toda la población que vivimos aquí en Quintana Roo, ya teniendo un poco más en contexto cómo estamos viendo estos flujos migratorios en Quintana Roo, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera nos podemos involucrar, ya sea para ayudar a las diferentes necesidades que existan de Casa Refugiados México, o en nuestros espacios poder ser parte de estas iniciativas, de brindar, no sé, abrir trabajos, plazas, si tienen escuelas o dar cursos. O sea, creo que también parte de la comunidad es brindar, si estás dando cursos de algo, bueno, pues abrir una plaza tal vez junto a ustedes de alguien que esté buscando justo tejer estas redes sociales y sociales. Hablo de comunidad, ¿no? No tanto de tecnología. Sí, pues nosotros tenemos casi como la puerta abierta, no que seamos toderos, ¿no? O toderas, pero sí es el primero, la empatía del espacio donde estés, ¿no? Estas leyes universales de trata a los demás como quieras que te traten. Yo creo que una persona en movimiento, una persona refugiada, lo primero que está esperando es ser tratada como ser humano, ¿no? Como, o sea, con esta carga de decir, hijo, estoy al lado de una persona que asumo que tiene los mismos valores y los mismos derechos que yo. Yo creo que eso es algo que urge en el país en realidad, pero y no nada más con refugiados, con muchas vulnerabilidades, ¿no? O sea, donde nos reconozcamos en el otro, eso es clave. Y ya de ahí, entonces, sí, en nuestras realidades, no pidiendo algo excepcional, yo creo, ahí es donde podamos buscar estos espacios transformadores, ¿no? Porque habrá quien tenga un negocio, como tú dices, y seguramente va a buscar contratar personas, ¿no? Entonces, algo que vemos en temas de integración local es que, por ejemplo, las personas refugiadas en esta búsqueda de estabilidad normalmente buscan trabajos formales y buscan trabajos donde puedan aportar, ¿no? Y eso implica para México pues el pago de impuestos, implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una persona tiene la posibilidad de contratar a una persona refugiada, no que la prefiera a una persona mexicana, eso en ningún momento se plantea, solo sí atender a que no sea tampoco un tapón el hecho de que sea una persona refugiada, simplemente que sea un tema de capacidades, y en las capacidades que se pueda, igual en cualquier dinámica de competencia, aparte del modelo económico, pues entonces que pueda contratar a la persona, ¿no? Pero que sepan que las personas están demostrando un poquito más de estabilidad alrededor de la empleabilidad formal.
Claro. ¿no? O sea, porque también hay otras realidades. O sea, la realidad es que muchas personas mexicanas, jóvenes mexicanos, es un problema que ya pasó en Estados Unidos o está pasando en Estados Unidos y que nos está pasando a nosotros en México, que es que muchas personas de pronto dejan algunos trabajos como trabajos que ya no van a hacer porque no son parte de su capital cultural, ¿no? De su capital social. Entonces de pronto ya alguien no quiere dedicarse a tema de servicios de recolección de basura, por ejemplo, o ya no quiere dedicarse a ciertos servicios en algunas cafeterías. O sea, ese tipo de empleos que siguen siendo necesarios y son parte de la comunidad. En Estados Unidos los dejaron de hacer algún grupo económico de Estados Unidos para ser tomado por otro grupo donde también hay personas en movimiento. Lo mismo está pasando en México, ¿no? Hay muchísimas empresas, o sea, hay más o menos 80,000 opciones de empleo que pueden ser tomadas, ¿no? Y que pues ahí están y que mismos mexicanos no las quieren tomar y que ahí hay muchas personas refugiadas que quieren intervenir. No es que debes de preferir a una persona migrante sobre una persona mexicana, una persona de tu país, ¿no? Una cosa no está peleada con la otra. O sea, tener ese pensamiento un poco reduccionista de es que no voy a contratar a alguien migrante porque es quitarle una oportunidad a alguien de mi país. Así no funciona, el mundo nunca ha funcionado así. Sí, totalmente. Y tiene que ver mucho con cómo vemos las comunidades. Eso es bien importante. O sea, y en dos ejes. O sea, hablar de confianza, ¿no? La confianza no es bidireccional, ¿no? O sea, hay confianzas en uno mismo, confianza con la persona, confianza que las personas confíen en nosotros. O sea, yo creo que ahí hay un tema comunitario que se tiene que ir atendiendo, de pues entender que las personas tenemos distintas necesidades y ahí hay que, pues apostar a que el ser humano es capaz de tomar buenas decisiones, ¿no? Yo creo que esto es importante y eso aporta a nuestras comunidades. Y por otro lado, también es real el decir, tenemos que no idealizar. Y al no idealizar, pensemos en positivo y negativo, tampoco está estigmatizar, ¿sí? Porque muchas personas luego dicen, no, es que no hizo lo que yo quería. Bueno, pues a lo mejor estabas idealizando tu perfil, ¿no? O sea, como ese tipo de realidades. Así es. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Mucho éxito en todas estas actividades que tienen aquí en Quintana Roo y pues estamos en contacto contigo y con todo el equipo de trabajo de Casa Refugiados México. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, les recuerdo que este programa especial sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes en Quintana Roo y en México, si ustedes conocen a alguien que necesite este apoyo, si ustedes necesitan alguno de estos apoyos, por favor, métanse a las redes sociales de Casa de Refugiados México, a los contactos que aparecen ahí y también a nuestras redes sociales por si quieren más información o dar a conocer cualquier proyecto que impacte de manera positiva a nuestra comunidad. Soy María José Cadena, nos vemos en la siguiente emisión aquí en Noticias Infraganti.